simplemente observando la fórmula como nos den, nosotros ya tenemos datos del dibujo y los datos son el vértice y el eje de simetría. ¿Está? En esa formulita que aparece ahí, fíjense que en este signo que está en el medio siempre hay un menos. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a cómo aparezca en la fórmula este valor, en el gráfico va a ir con el signo contrario. ¿Sí? Entonces, si yo te pongo una fórmula que dice 3 por x más 6, no terminó la primaria el profesor, entonces no le salen los números, al cuadrado, menos 10, ¿está? Y yo te digo, por ejemplo, yo te puedo preguntar, encontrar el vértice de la función. Entonces, no tengo que hacer ninguna cuenta. Este numerito que está acá me está diciendo que el vértice de esa función va a ser menos 6 de la x, ¿está bien? Y el que está afuera, menos 10 de la y. Listo. No tengo que hacer ninguna fórmula, no tengo que pasar la forma polinómica, nada. ¿Por qué va al revés? Porque este signo que tiene la fórmula, si se transformó en positivo, es porque este 6 era negativo. ¿Se entiende? Bien, sí. ¿Cómo era que te das cuenta cuando era canónica cuando lo otro? Bueno, vos tenés que mirar qué forma está escrito. Si aparece un paréntesis con un cuadrado, eso es canónica. La otra forma con la cual vimos se llamaba polinómica, que decía a con x al cuadrado. Ves que en este caso el cuadrado está con la variable x, en este caso está dentro, fuera de un paréntesis. Esta es la otra forma que habíamos visto. Y esa es la polinómica. Entonces, la pregunta siempre va a ser la misma, o sea, mi insistencia va a ser siempre la misma. ¿Para qué necesito otra fórmula si yo ya con esta primera sacaba todos los datos? Porque si me dan esta fórmula, por ejemplo, en el cuestionario yo les puedo dar una función en forma canónica y preguntarles, ¿cuál es el vértice? Ustedes no tienen que pasar acá y hacer menos b sobre 2 por a y todas las cuentas. Si yo sé esta fórmula, con este numerito cambiado de signo y con este numerito igual, ya tengo el vértice y no hago más nada. Por eso necesitamos saber no un solo modelo, sino varios modelos. ¿Se entiende? Siempre va a cambiar el signo, o sea, porque el signo positivo va a cambiar. Siempre el signo que está dentro del paréntesis va a cambiar. Sería el P empatado sí. Claro, ¿y qué hacía ese? ¿Lo movía para los costados? Vos lo dijiste otro día, ¿te acordás? Y si lo movía para el costado, era porque el signo iba al revés. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Zoom, ¿alguna pregunta? No, a mí no me había dado, pero era porque no había cambiado el signo. Bueno, ahí vamos a ver el dibujo, entonces, a ver. Vamos a la última diapositiva y resolvemos el grafiquito rápidamente. Siempre los gráficos van a ser en forma aproximada. Ustedes, para hacer un gráfico, lo importante es que ustedes encuentren los detalles que hay que hacer. Ese es el ejercicio que había para hacer, ¿se acuerdan? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, si a mí me das una función en forma canónica, lo primero que yo miro son dos cuestiones. La primera de ellas es, ¿qué signo tiene la A? Porque eso me va a indicar, o sea, no solamente miro, sino que además de ver qué hace, ya me voy imaginando que mi parábola me tiene que dar para abajo. Chau. Segunda opción que tengo que mirar es el vértice. El vértice va a estar compuesto por ese numerito que está ahí adentro y por ese numerito que está ahí afuera. Entonces también, yo ya tengo otro dato importante. El otro dato importante es que el vértice de la función que yo estoy buscando va a ser igual a menos 1 de la x. Yo me equivoco en un signo de estos, que es una pavada, y voy a tener el dibujo en cualquier lugar. Menos 1 y 2. ¿Se entiende? Ahí ya tengo el vértice, entonces yo ya tengo para hacer el dibujo. Ahí te dejo con la pregunta. Termino esto y después te doy la opción de enojarte. Vamos a dibujar. Yo ya tengo para dibujar, pero ¿qué pasa? Mi dibujo va a ser muy aproximado, pero yo hago esto, me paro en el menos 1 de la x, por acá. Tampoco hace falta que yo haga toda la división de puntitos. Por acá estaría el 12 positivo. ¿Ven? No hago 12 divisiones porque me vuelvo loco haciendo cuentas. Pero yo sé que en la intersección de estos dos lugares está el puntito que va a ser el vértice. Ahí estaría el vértice. ¿Estamos? ¿Y qué hago con esto? Che, profe, me voy Sí, para che. abajo, ya vengo. Dale, vaya tranquilo. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué puede pasar? Que yo les dé en el cuestionario 4 grafiquitos y les ponga cuál es la fórmula que sirve.
¿Ven? Entonces yo no tengo que hacer cuenta, yo tengo que entender que si es menos 3, voy a elegir la que mire para abajo. Y si se corrió para allá, y después miro los verdes. Exactamente. ¿Se entiende? ¿Qué es lo malo si yo les pido hacer el gráfico, pero como es un cuestionario no se lo voy a poder pedir? Por ejemplo, yo no sé dónde corta acá, y yo no sé dónde corta acá, que serían los ceros. Entonces, si yo les pongo esta función y les digo a ustedes, hallar, o les digo, indicar los ceros de la función, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? No van a pasar a polinómica, sino que van a venir de acá y van a decir, buenísimo, entonces hago menos 3. Este loco me está pidiendo los ceros. X más 1. ¿Sí? Espero que el año que viene aparezca un lápiz óptico si seguimos dando clases así para escribir, porque la verdad que esto me está matando. Más 12 lo igualo a 0. ¿Está? Porque si me están preguntando los ceros, me tomo ese trabajo de igualar a 0. Me queda una ecuación. Ustedes vienen acostumbrados a que la ecuación de segundo grado se resuelve con menos b más menos. No hace falta acá. Porque yo no tengo ni a, ni b, ni c. Entonces, ¿qué hago? Hago pasaje de términos. El 12 que está sumando, lo paso para allá restando, en primer lugar. 0 menos 12, menos 12. El 3 que está multiplicando, lo paso dividiendo como menos 3. ¿Bien? ¿Y acá qué me queda? Me queda el x más 1 elevado al cuadrado. ¿Me van siguiendo? No voy muy rápido, ¿no? ¿Cuánto me da menos 12 dividido menos 3? 4 positivo, ¿no? Entonces, para no volver a escribir todo, obviamente, ahí voy a poner 4. Ese 4, que está re lindo, ahora le voy a tener que sacar esta potencia. Lo que voy a hacer es sacarle la raíz a 4. Y cuando le saco la raíz a 4, se me va ese 2 de ahí. Chau. Bueno, ahí está. Bórrese. Y una vez que tengo esto, tengo que recordar que la raíz cuadrada de un número, ahí sí acuérdense de la formulita, dice menos b, más menos la raíz cuadrada. O sea que de este 4 voy a tener dos soluciones. Por un lado va a ser menos 2, y por otro lado va a ser más 2. ¿Qué pasa si ese número, que creo que fue lo que me preguntó Francisco, me queda un número que no tiene una raíz exacta? Por ejemplo, 5. Y ustedes van a usar menos, y en lugar de poner raíz de 5, van a poner 2,25. Y ahí lo cortan, ¿está? Pero sí se puede seguir haciendo. Sí. Al poner el ejercicio 1, puede ser que los ceros sean, no sean números exactos, sino Sí, que sí. 6,7, algo así. Sí, por supuesto. Por supuesto. Bueno, y miren lo que me da. Menos 2, menos 1, menos 3. Ese punto sería este. Y 2 menos 1 es 1. Y ahí estarían los ceros de la función. Listo. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se entendió, Zoom? Tienen que optimizar los recursos ustedes. Sí. ¿No? Bien. No tienen que ser mecánicos. O sea, yo lo que trato de sacar de sus cabezas es que siempre que me pida los ceros hago las formulitas. Menos b. No. En este caso lo más fácil. ¿Qué pasó? Acá estoy. ¿Volviste? Bueno, ahí no sé si vos habías hecho ese, Francisco. Había igualado a 0, hice todo ese pasaje de término para sacar los ceros. Sí, ¿Y ese me es el dio, dibujo, me dio. ¿Te dio bien? Bueno. ¿Ven estos dos numeritos menos 3 y 1? Yo cuando hice el gráfico no lo sabía, pero sin embargo con este simple pasaje de término ya el dibujo me queda bárbaro. Entonces, ¿qué me pueden dar? Me pueden dar esta fórmula y decirme, el conjunto de positividad es... ¿Cuál sería el conjunto de positividad? Sí o sí tengo que sacar los ceros. Desde menos 3 hasta 1. Chao. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. La ordenada. No es necesario sacarla, pero la vamos a sacar. Vamos a poner un 0 acá. Entonces me queda 0 más 1 es 1. 1 al cuadrado, 1. Multiplicado por menos 3 es menos 3. Y menos 3 más 2 es 9. Y acá está el 9. ¿Bien? Entonces, el signo cambia para el lápiz normal. Sí, para hacer cuentas lo dejás como está. Es claro, exactamente. ¿Ve? ¿Qué está bueno que ustedes saquen todos los datos? O sea, yo hice el gráfico al principio aproximado. Lo bueno de sacar todos los datos es que después coincidan las cosas. O sea, si cuando fui a hacer la ordenada me dio 24 y está por acá arriba, hay algo que no está bien.
Pero después el gráfico es aproximado, sí. Igual, si queda algo mal, es como deducción, porque no te va a dar lo mismo de simetría, te tiene que dar lo mismo resultado. Claro, pero vos sacando este ya está el otro. Pero esa deducción que vos haces, la podés hacer siempre y cuando sepas quién es el eje de simetría, no te equivoques en el signo, ¿está? O sea, necesita todo una parte de conceptual, porque la mayoría te pone un 1 en el vértice. Y mirá, sería dibujarla de este otro lado. Y ya la tenés toda mala la función. No es que está más o menos, está horrible. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué sirve esta función? Miren, un ejemplo, por ejemplo. Vamos a suponer que a mí me dan esa fórmula. ¿Y en qué aplico esto? Por ejemplo, alguien que juega al fútbol. ¿Está? Que acá no hay. La trayectoria de una pelota. Yo puedo sacar, y les pregunto a ustedes, esta fórmula describe la trayectoria del arquero de Juventud pateando la pelota de su arco. ¿Cuál es la altura más alta que alcanza? 12 metros. Listo, no tuve que hacer ni cuentas. Y ahí lo estoy aplicando a un problema. ¿Se entiende? ¿Sí? Después, les puedo decir, ¿se acuerdan que acá estaba el eje? ¡Ole! Esperen, vamos a volver un poquito para atrás. Bien. Vamos a volver a ese ejercicio ahí, normal. Acuérdense los ceros que son -3 y 1. Estoy buscándole un ejercicio de aplicación para que vean ustedes cómo esto se utiliza un montón. Y se utiliza en serio, no es que... ¿Puedo tomar situaciones? Sí, situaciones Una problemáticas. pregunta. Sí, ¿Viste dale. en el x más 1 a la 2? Sí, Ahí solo cambia el número si es el signo negativo, ¿no? Tipo, solo cambia el signo. en el que está dentro del paréntesis, ni quedas, cambias el signo. En el de afuera queda exactamente igual. ¿Bien? Ok, ok. Por ejemplo, tiro un misil. ¿Sí? Soy de Irán y hago una prueba misilística. Yo estoy parado acá. Di la orden del misil. Cuando doy la orden hasta que el misil salga, está acá el misil, ¿no? Y yo quiero saber a qué distancia va a caer de donde yo estoy parado. Entonces, si yo conozco una función cuadrática y me dicen, esta es la fórmula de la trayectoria que describe el misil, yo te puedo decir que va a caer, por ejemplo, vamos a suponer que estas sean horas, 1 hora después de que empecemos a contar. Chao. ¿Se entiende? O si fueran metros, te digo, va a caer 1 metro. Entonces yo quiero que caiga a 5 metros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a modificar la función y la voy a correr un poquito para hacer pelota a 5 metros, que está en la otra casa, no el que está en esta casa. O sea, es feo el ejemplo que estoy dando, ¿no? Pero bueno, sí, eso, yo porque en los jueguitos, ustedes, cuando hay un loco, yo juego al juego más violento que he jugado, es el Mario. Y no puedo saltar de este hasta acá. Todo eso que hace el movimiento, que hace ese muñequito, está programado por medio de una función cuadrática que hace este movimiento. Lo que pasa es que ustedes eso no lo ven. Pero el Mario salta así de acá hasta acá. Y eso es una función cuadrática que describe la trayectoria del bichito. Que yo cuando la programé la tuve que escribir con un modelo de esto que está acá. Y vos decís, ¿qué? Y sí, para todo eso sirven estas cosas. Física, ustedes que les gusta física. Por ejemplo, física, tengo una pared y estoy acá arriba. Vamos a los Juegos Olímpicos, un trampolín. ¿Sí? Ahí está el agua, pero en este trampolín va a haber mojarras en el agua. Esa es la cara de la mojarra. Entonces, suerte. Viene el señor caminando acá. Cuando pega acá y salta, hace esto. Entonces yo tranquilamente puedo medir cuánto tiempo va a demorar en llegar al punto más alto y caer acá. Pero yo con eso, no lo digo que el entrenador lo hace, pero la persona sabe cuántas vueltas puede dar porque va midiendo el tiempo que demora en caer. Y todo eso es una función cuadrática. Por ejemplo, ¿ven que esto tiene muchísima aplicación? En ese ejemplo, el eje de simetría tiene que ser siempre aplicado, ¿no? Siempre el punto más alto está el eje de simetría. En el punto más alto. En el punto más alto porque ahí está el vértice.
O en el punto más alto o en el punto más bajo. Por ejemplo, me dan un dibujo, yo voy a ser el día de mañana economista. Vamos a suponer, yo no, pero ponerle ustedes quieren estudiar economía. Y vienen una empresa y me dice, mira, acá está la plata que voy a ganar y acá está la venta. Y me dice, me dieron esta fórmula, esta es la fórmula de ganancia de la empresa que quiero comprar. ¿La compro o no la compro? Y yo no tengo que hacer mucha historia. Si yo sé que esto es así, la gráfica va a ser esto. Entonces, ¿yo qué le voy a decir a mi cliente? Mira, si vos la comprás, vas a tener un periodo donde vas a ganar plata. Como yo sé que, ¿se acuerdan que el eje de simetría, vamos a hacerlo un poquito mejor, ¿no? Era ahí y ahí doblaba. Entonces, ¿yo qué le voy a decir a mi cliente? Si vos la comprás, ponele a partir del punto cero, esta función que vos estás comprando está en pérdida. Porque estás perdiendo plata a lo loco. La máxima ganancia la obtuvo hace 3 años atrás. No la compres. ¿Se entiende, no? Ahora, si a mí me dan una función que en lugar de ser -3, +12, suponete que la gráfica caiga acá, y yo la compré, te voy a decir, sí, comprala, porque después de una inversión va a llegar un momento que vas a ganar un montón de plata porque esto va a crecer las ventas. Y por eso las funciones por parte son fundamentales, porque en un momento vas ganando, en otro momento vas perdiendo, a veces ganás un montón. Entonces, ¿cuál es la clave? Que no sé cómo hacen en otros países organizados, siempre las cosas les salen casi bien. Nosotros siempre vamos, primero hacemos la macana y después vemos cómo hicimos. Eso se llama planificar, o sea, yo tengo que pensar que si en Europa ahora está la tercera ola de coronavirus, lamentablemente nos va a tocar a nosotros la tercera ola en cualquier momento. Entonces tenemos que estar preparados para que no pase lo que está pasando en Europa. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a estar preparados? Después que la tercera ola nos ahogó a todos. Y después que pase, y la tercera no, ya murieron tantas personas. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que planificar. Entonces, esto se utiliza un montón en economía. Porque yo inclusive puedo saber, más o menos, darte una pauta de que, ¿cuánto tiempo vas a ganar el máximo? Y vos sí, pero es así, es así. Puede haber un montón de variables económicas, de tiempo, de lo que sea. Pero yo como contador o como administrador de tu empresa, yo te puedo decir, mira, más o menos, en tal época vamos a tener la máxima de venta. Aprovechemos ese momento. Y a partir de ahí, maestro, hagamos otra cosa porque se nos funde. Porque venimos a pique. ¿Y esto en qué pasa? En economía, cuando yo sale un producto espectacular y todo el mundo compra lo mismo, hasta que llega uno y dice, no, estoy harto de comprar estas películas. Sí, o probás una galletita, decís, qué rica estas galletitas nuevas, y las compré una semana entera. Y después sí, estoy harto con estas galletitas. Entonces, si el de las galletitas no le cambia el paquete, aunque sea por más que adentro sea lo mismo, que eso se llama marketing, ¿sí? La galletita le pone una foto espectacular, diferente, sí, te cambia la vida. Y hace una promoción, otra vez vuelve a vender un montón. Eso es permanentemente la economía. ¿Se entiende? Si yo soy el economista de un país y me dicen, la parábola que describe tu país es esta. Voy a tener que prever que todo este tiempo donde voy perdiendo plata, yo me la arregle con alguna otra forma. O sea, si mi crecimiento de país viene así y yo empecé acá mi presidencia, estoy en el horno hasta acá. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Y voy a tener que buscarle la vuelta para que esta situación pase hasta que llegue un momento que las cosas empiezan a cambiar. Mágicamente en la Argentina las cosas empiezan a cambiar cuando hay elecciones, no me pregunten por qué. Mientras tanto es todo caótico y en las elecciones empiezan a aparecer locos que te dicen, vamos a ser el país más grande del mundo, Latinoamérica va a estar a nuestros pies, vamos a ir a la estratosfera, como dijo un presidente una vez. ¿Sí? Y vos decís, qué capo, qué bueno. Mentira, viste acá, ¿y qué pasó con la función de vuelta? Otra vez te fuiste más abajo, porque total ya me votaron. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que cambiar como país, tener un pensamiento de una proyección a futuro. Es lo mismo que hacen ustedes en sus casas, sus papás. Sus papás no gastan 50.000 pesos cuando ganan 20. Porque está en el... Bueno, el país, ¿qué hace? Recauda 50.000 millones de pesos y gasta 250.000 millones. Es imposible que funcione. Bueno, esos son los economistas que manejan todas esas fórmulas que tienen que ver con una parte de matemática que se llama matemática financiera. El que estudie economía, eso lo va a estudiar. Son todas funciones matemáticas. Eso nos van a poner en el cuestionario, nos va a dar un ejemplo así. ¿Cómo? Por ejemplo cotidiano así. Sí, pero vamos a hacer la semana que viene.
Vamos a hacer algún... Vamos a ver, para hacer ese problema, porque nos vas a dar las funciones. Exacto. Ahora yo les voy a dar uno, miren. Vamos a salir de acá y vamos a ver la factorizada. Sí, señora, vaya, como no, por supuesto. Vamos a ver la factorizada primero. Así ya quedamos viendo las tres y después sí hacemos una aplicación. En la forma factorizada, que es la que ustedes también ya saben, porque fue las iniciales que tuvimos acá, nosotros vamos a trabajar con un modelo de fórmula que, a diferencia de la explícita o la canónica, no nos va a dar el vértice. Sí, se ve medio, hay que acomodar el foco. ¿Verdad? Movelo, fíjate si no. Porque no se ve muy bien, se tendría que ver mucho mejor. A una silla. Mover lentes. Para el otro lado. Ahí está. Ahí está. Gracias. Manos mágicas. Bueno, ¿qué es la forma factorizada? ¿Y qué ventaja tiene la forma factorizada con respecto a lo anterior? En la forma factorizada lo que cambia es la fórmula. Sigue siendo una cuadrática, pero aparece esto que ustedes se deben acordar que vimos al principio. ¿Cómo escribir una forma factorizada? X1 y X2 son el corte con el eje X. Entonces, en la forma factorizada no me aparece más el vértice. ¿Qué me aparece? Me aparece la intersección con el eje X. ¿Está? Y otra vez tengo los parámetros que ver. El valor de A, para ver si es positivo o negativo, y X1 y X2, que vendrían a ser los ceros de la función. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si yo a ustedes les doy este modelo de fórmula, con el valor de A sé para dónde mira la parábola, y con el valor de X1 y de X2, siempre en el gráfico cambiado de signo como está, porque otra vez la fórmula tiene un menos. Otra vez. ¿Qué pasó? Está muy bien, la altura, ¿viste? Perdón. Bueno, entonces, la factorizada me da como dato eso. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando hay un dibujo o una fórmula. Perdón. ¿Ya se lo subí a esto o no? ¿No? Ah, el PDF sí lo subí. Sí. Ya lo tienen a esto, por eso, no copian de más. Bueno, esto es todo lo mismo, pero vamos a un ejemplo. No lo vimos esto todavía. Ahí. ¿Ven? Entonces yo les puedo preguntar a ustedes. A ver, piensen, ¿eh? Yo quiero saber cuál es el conjunto de negatividad de esa función. Sin hacer cuentas, ¿eh? Desde... ¿Cómo caen en la trampa tan fácilmente? Conjunto de negatividad. Esta función va a ir para arriba. ¿Sí? Carita contenta. ¿Cuáles son los ceros? ¿De menos infinito? Paren. ¿Cuáles son los ceros? ¿Por qué caen? ¿Qué acabo de decir? Así no se puede hacer. ¿Qué pasaba con los signos? Uno y menos 3. Y como yo sé que mi gráfica va para arriba, no me importa el vértice. Yo sé que esto hace así. Pin, doble y va para allá arriba. Perfecto. Encima se nos fue. ¿Está claro? Ven que pero ese error que cometieron ustedes es súper normal. Y va a aparecer en el cuestionario 1 y 3. Y vos vas derecho. ¡Pum! 1 y 3. Está mal. Porque la fórmula canónica me dice que los ceros son estos dos elementos cambiados de signo. Puede ser. Siempre va a dar el valor de los ceros. Sí. ¿Está bien? Si está escrito en forma factorizada, siempre va a tener el valor de los ceros. Acá ya lo tenés. X1 es 1. Acuérdense que los ceros van al revés en la fórmula factorizada. Y X2, no importa cuál es X1 y cuál es X2, pueden ser al revés, ¿eh? Yo porque lo estoy poniendo en orden nada más de cómo están acá escritos. Y X2 va a ser menos 3. Entonces, ¿qué les puedo preguntar? Y esto lo he visto
cuando las pruebas eran más lindas, que ustedes tenían que hacer todo el desarrollo, les doy esta fórmula y les preguntaba, ¿cuáles son los ceros de la función? ¿Qué hacen el 99%? Propiedad distributiva. Pasan a la forma polinómica, encuentran A, encuentran B, encuentran C, hacen la formulita menos B, más, ¿por qué? Porque lo único que aprendieron es que menos B más menos raíz cuadrada te da los ceros. No, si yo ya los tengo acá, los ceros son 1 y menos 3. Chao, se acabó el problema. Eso es lo que yo insisto tanto en que ustedes no se acostumbren. En matemáticas los tienen que aprender a usar las herramientas y aprender a pensar, no a ser mecánico. Porque si yo soy mecánico, le hago caso al profesor. Y si el profesor es un mentiroso, le hago caso al mentiroso. ¿Está? No hay profesores mentirosos, pero... Esa. No, yo no he dicho nada. Sí, no importa, no importa. Gracias. Entonces, ¿me explico? Entonces yo por eso les doy los 3 modelos de fórmula, para que ustedes digan, che, me está preguntando los ceros en la factorizada, ya sé cuáles son, no tengo que hacer todo el viaje. ¿Estamos? Esa es lo que el día de mañana, cuando ustedes vayan a estudiar o vayan a ser profesionales, se van a dar cuenta de que la respuesta no necesita tanta elaboración, sino que yo soy el que necesito elaborar, decir, che, este loco me está preguntando una pavada. Y es verdad. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo hago para graficar acá? Porque si a mí me piden graficar, ¿se acuerdan que en todos los pasos anteriores, ahí yo ya tenía un gráfico aproximado? Pero ¿qué hago para graficar acá? Para poder graficar en este lugar, yo voy a hacer lo mismo de antes. Voy a buscar la ordenada, las mismas cuestiones, esto lo voy a pasar rápido, y ahí empezamos a resolverlo. Primero encuentro el corte con el eje Y. ¿Qué significa? Donde está la X, cambio por 0. No necesito hacer lo otro para ver cuál es. Pongo un 0 en cada X, hago la cuenta, y me da el resultado de la ordenada, menos 6. ¿Bien? Ya tengo un dato. Ese dato sí es un gráfico para hacer un gráfico perfecto. ¿Bien? Pero si a mí me piden responder, no hago todo este viaje. ¿Cómo hago los ceros? Lo que les decía recién. Todo el mundo se va a poner a hacer la distributiva. Ustedes lo único que tienen que hacer es cada paréntesis igualarlo a 0 por separado. Despejan la X y ahí está un primer 0 y un segundo 0. Chau. Eso sería igual de cambiar el signo. ¿Y por qué se cambia signo? Porque se iguala a 0. Y cuando lo pasás, cambia signo. ¿Ven que esto es lógica? Ya lo sabías, pero acá estaría el mecanismo para justificar lo anterior. Y ahí están los 2 ceros. ¿Vamos bien? Si yo tengo la ordenada, tengo los 2 ceros, ya tengo un dato más. ¿Cuál es? Si tengo los 2 ceros, ¿qué otro dato tengo? El eje de simetría. O sea, entre 1 y menos 3, la mitad va a ser el eje de simetría. ¿Cómo la saco? Hago 1, le sumo menos 3 y lo divido por 2. Las notas cuando ustedes se sacan, me saqué un 2 y me saqué un 10. 2 más 10, 12, dividió 2, 6. Fantástico, zafé. Menos 1. Ahí está. X1 más X2 igual a 2. Y ahí está el menos 1 que vos dijiste recién. ¿Se entiende? ¿Y qué es este menos 1? Es el eje de simetría. ¿Cómo encuentro la Y para saber dónde está el vértice? Lo reemplazo en la fórmula. Donde estaba la X en la fórmula original, pongo menos 1 y ahí encontré el vértice completo. Otra vez, no necesito hacer menos B sobre 2 por A siempre. Todo va a depender de la forma que me den la función. Esa fórmula es la fórmula de factorización. Claro, la original. Y con todos esos datos, yo ya estoy en condiciones de hacer el gráfico. Menos 3 y 1, corte con el eje X. Menos 6 por donde pasaba, eje de simetría en menos 1, vértice menos 1 y menos 8. ¿Cuál era el menos 6? ¿Dónde lo sacaron? ¿Cuál? Igualando, cambiando la X por 0. Y listo, ahí está el gráfico que se terminó. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, fíjense ahora el premio que viene. Ahí, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el eje de simetría? No se apuren, ¿eh? Hay que es? sacarla. Claro. ¿Y cuál sería, Isabela? No me preguntes a mí. Arre. ¿Menos 3? Vamos a ver. Esto sería X1, va a ser menos 4.
No, o sea, en esta fórmula no tenés dado el coso. ¿Qué cosa? ¿El eje de Esos simetría? son los ceros. Muy bien. Los ceros son -4 y -2. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien o no? Sí. Bien. ¿Dónde estaba el eje de simetría? Sí, sí. En el medio de los dos. -4, -2, -6, dividido 2. El eje de simetría está en x igual a -3. Chau. ¿Ven que no tengo que hacer todo un viaje si tengo la libertad de hacer esto? Ah, pensé que ¿Está era claro? más difícil. Que sí. Es que ustedes son mecánicos para trabajar. Entonces, Es que te siempre... pones a romper la cabeza porque en la fórmula no te está dando. Entonces, como que- No tenés la fórmula, no tenés A, no tenés B, no tenés C, te volvés loco para encontrarlo. Si yo sé que estos dos son los ceros, Sí. el eje de simetría está en el medio. Chao. ¿Se entiende? ¿Sí? Pregunta, para pensar de vuelta en este mismo ejercicio. ¿Dónde está el conjunto de positividad? Desde -4 hasta -2. Desde -4 hasta -2. Perfecto. ¿Por qué? Porque -4 es uno de los ceros y -2 es el otro. Entonces, por -4 pasa, por El 3 -2 es pasa. negativo, entonces la parábola para Muy abajo. bien. Y como el 3 es negativo, la parábola va para abajo. Ahí está el conjunto de positividad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hora es?